Buenos días amigos, soy Aurelio Pastor y este es mi comentario semanal para Entre Líneas. La semana que pasó volvió a ponerse en debate el tema de la prisión preventiva. A raíz de la audiencia que convocó y que realizó el Poder Judicial para debatir un nuevo requerimiento de prisión preventiva contra la señora Nadine Heredia y los exministros Castilla de Economía y Mayorga de Energía y Minas en la investigación que se sigue por el caso del gasoducto del Sur. Investigación en la que la Fiscalía presume que los 3 funcionarios y algunos otros más se coludieron para favorecer a la empresa Odebrecht en la obtención de este importante contrato gasífero. Un par de semanas atrás, además, el ex juez Moro de Brasil, lo recordarán ustedes porque fue el juez que inició las investigaciones en ese país por el caso Lava Jato y que luego dejó de ser juez para convertirse en ministro de Justicia del presidente Bolsonaro y ahora tampoco es ministro de Justicia, opinó porque pasada la cuarentena, todos aquellos que habían sido liberados por el coronavirus en las diversas investigaciones de la región, de América Latina, debían retornar a prisión porque ya no tenía sentido que estén en libertad. ¿Cuál es nuestra opinión con respecto a lo que ha pedido la Fiscalía contra Nadine Heredia y a lo que ha opinado el ex juez Moro? A ver, en primer lugar, es importante recordar que la prisión preventiva es una medida excepcional. No es una sentencia adelantada, no lo es. No intenta castigar de manera adelantada a los que están siendo investigados por algún hecho. No. La prisión preventiva es una medida de precaución, una medida preventiva, una medida que toma el juez para garantizar 2 cosas. O que el investigado no se fugue del país porque existen elementos suficientes que lo vinculan con los hechos investigados, porque la pena probable a aplicarse es una pena bastante alta, o porque no existen arraigos suficientes en el investigado, por ejemplo, no tiene trabajo conocido, no tiene una familia conocida, no tiene algo que lo vincule necesariamente con el país y por lo tanto podría fugarse para ponerse a buen recaudo de la investigación y de una eventual sentencia. O por otro lado, que se dé un peligro de obstrucción, es decir, que el investigado, estando en libertad, pudiera intentar tergiversar la investigación, por ejemplo, convenciendo a testigos para que oculten hechos o para que no digan la verdad frente a lo que la Fiscalía está investigando. Solamente de existir un peligro de fuga o de existir un peligro de obstrucción, el juez puede ordenar una prisión preventiva del investigado. De lo contrario, sería una violación a un derecho fundamental, porque recordemos que todo investigado no está sentenciado, y por lo tanto está al amparo de lo que se conoce como el principio de la presunción de inocencia. Es decir, cualquier persona, mientras no tiene una sentencia firme, es decir, una sentencia que no puede ser apelada a otra instancia superior, goza de la presunción de inocencia. Es una persona presuntamente inocente. Y por lo tanto resulta arbitrario quitarle la libertad a un presunto inocente. Por eso es que la prisión preventiva es excepcional. Es tan excepcional y tiene que tener tal fuerza, tal categoría, que tiene que poder vencer a la presunción de inocencia, que es, repito, un derecho fundamental. Entonces, existen elementos, efectivamente, para pensar que Nadine Heredia y los exministros podrían intentar fugarse del país. Quizás en este momento sea un poco ligero decir eso. Nadine Heredia ha estado ya sometida a una prisión preventiva, está en libertad, nadie ha sabido de algún intento de abandonar el país. El ex ministro Castilla estuvo trabajando fuera del país y regresó para ponerse a disposición de las investigaciones. Con respecto al señor Mayorga, no se ha sabido alguna noticia de que pretenda fugarse. La pena puede ser grave, es verdad, pero tampoco es suficiente para que se dé una prisión preventiva. Con respecto a la obstrucción de la justicia, yo no he leído elementos, que ahí sí se tienen que probar, que prueben que cualquiera de los 3 hubiera intentado tergiversar la investigación. Ahora, desde mi punto de vista,
a estas alturas de la investigación, cuando todavía faltan 36 largos meses de investigación preparatoria, al final de la cual la Fiscalía decidirá si le pide al juez que archive el caso o si acusa para irnos a un juicio, me parece que sería realmente exagerado que el juez apruebe una prisión preventiva. Creo que hay otras medidas que son menos gravosas que pueden ser muy bien aplicables al caso. Por ejemplo, un impedimento de salida del país, aunque ahora las fronteras están cerradas, todos lo sabemos y no sabemos hasta cuándo van a estar cerradas todavía. El gobierno piensa que a lo mejor va a ser hasta fin de año, podría ser más. O podría, por ejemplo, determinar un impedimento de salida de la ciudad para que ninguno de los tres pueda salir de Lima, los tres viven en Lima. O inclusive ir un poco más allá y plantear una detención domiciliaria para que no puedan salir de su domicilio, inclusive sujeta a un control con vigilancia electrónica para saber precisamente en qué lugar se encuentran ellos dentro de su propio domicilio. Puede inclusive ordenar el pago de alguna caución para evitar que ellos traten de evitar la acción de la justicia. Es decir, existen en el Código Procesal Penal medidas menos gravosas que son suficientes para garantizar que los investigados permanezcan en el país y no obstruyan la acción de la justicia. Con respecto a la obstrucción, ya la Corte Suprema, a través de acuerdos plenarios e inclusive a través de casaciones, ha señalado que esta tiene que estar probada. Es decir, no se trata de presumo que podría intentar obstruir la investigación. No, se trata de decir, aquí hay actos puntuales que señalan que esta persona está tratando de obstaculizar o de obstruir la investigación. Si no hay eso, no se puede ordenar una prisión preventiva. Si no hay eso, cualquier prisión preventiva es, repito, una afectación a un derecho fundamental, quizás al más importante derecho fundamental después de la vida, como es el derecho a la libertad. No estoy de acuerdo con lo que señala el juez Moro, porque creo que hay que evaluar cada circunstancia. Si las personas que han sido puestas en libertad por el coronavirus no han demostrado con sus actos que haya peligro de fuga ni obstrucción a la investigación, no habrían elementos por los cuales la sala pueda decir, entonces ahora te voy a meter adentro. Repito, la prisión preventiva no es una sentencia anticipada, es una medida cautelar, es una precaución que toma el Poder Judicial para garantizar el transcurso correcto de la investigación y el sometimiento a ella por parte de los investigados. De manera que en este caso, en donde ni siquiera hay una acusación, desde mi punto de vista, el juez no debería aprobar la prisión preventiva y debería más bien quizás aplicar alguna medida menos gravosa para darle tranquilidad al Ministerio Público y la oportunidad a los investigados de demostrar su sometimiento a la justicia y a las conclusiones que se tomen finalmente. Muchas gracias.